Ya, muy amable, gracias. Muy bien, yo soy el doctor Carlos Medina Soriano, médico del Hospital Los de Mayo, y nos han encargado hacer la última clase teórica de este capítulo de lo que es hemorragia urinaria. Y el tema es un tema muy importante que puede ser el pan de cada día de todos nosotros. ¿Por qué? Porque es un problema que se ve en mujeres y en hombres, fundamentalmente en los hombres mayores. Uropatía obstructiva. Muy bien, ¿qué es uropatía obstructiva? ¿No? Está en relación a la presencia de un obstáculo mecánico o funcional, esto es, al flujo de la orina, en la cual ésta pierde volumen y se debe a una anomalía generalmente de la luz de las vías urinarias, esto es del aparato urinario, ¿no? Eh, el problema puede venir desde el punto de partida, que es el riñón, ¿no? El aparato criboso papilar del riñón, hasta el meato urinario. Eh, Otros términos que debemos conocer y recordar es hidronefrosis. Ustedes saben que en cada reunión, en cada clase, en cada capítulo han ido incrementando su vocabulario médico y lógicamente cada palabra médica tiene un concepto, tiene una definición y muchas veces es todo un proceso de una clase. En este caso, la hidronefrosis es la dilatación de la pelvis renal, sus cálices renales, como resultado generalmente de una mala eh, evolución de la luz eh, y por lo tanto le llamamos obstrucción. También tenemos el término de nefropatía obstructiva. Esto está en relación ya al problema que subsiste por una obstrucción de la luz del uréter, ¿no? Pero que llega hasta la falda papilar del riñón, o sea, hasta el parénquima renal. Son términos que vamos a recordar en estos momentos. Pues bien, la uropatía obstructiva, por su forma en el tiempo, puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Por el nivel de lesión que se produce, puede ser completa o puede ser incompleta, y por la lesión anatómica que se produce, puede ser infravesical o supravesical. También términos que debemos ir recordando. Acá tienen un esquema en el cual se ve el tramo urinario superior y el tramo urinario inferior. Esto está en relación a la parte anatómica. El tramo urinario superior son los riñones, ¿no? La pelvis renal y los uréteres. El tramo inferior está eh, basado en la formación anatómica de la vejiga y de la uretra. Lógicamente, en la uretra tenemos dos niveles. Lo más cercano a nuestro cuerpo es la uretra posterior y después tenemos la uretra anterior. Muy bien. Si hablamos de uropatía obstructiva, tenemos que dividirlos también. Problemas que suceden cuando esto sucede a nivel del tramo común inferior o cuando suceden a nivel del tramo superior. En este caso, el tramo común inferior está compuesto por el cuello vesical, la uretra posterior y la uretra anterior. Eh, Generalmente, los elementos de obstrucción están en relación en el varón a la patología prostática. Pudiera ser que esto suceda también en mujeres y como decíamos, el hecho de la migración de un cálculo pudiera producir entonces una estenosis, ¿no? Y producir lesión en las válvulas uretrales y finalmente puede producirse también por una esclerosis propia de la parte anatómica y finalmente siempre dejamos al final los tumores, tumores malignos y tumores benignos. Tramo común inferior. En el tramo superior, vuelta, tenemos lesiones intrínsecas y lesiones extrínsecas. Las lesiones intrínsecas están en relación a las intramurales, en la cual se puede producir reflujo vésico renal, puede producirse estenosis de la vejiga neurogénica, ¿no? La fibrosis vesical, ¿no?
los problemas de litiasis del ángulo superior y tumores. Las extrínsecas, fuera del órgano respectivo, puede producirse por tumores. El embarazo también puede funcionar como un problema de obstrucción del tramo superior en forma extrínseca, y también tenemos la fibrosis retroperitoneal. Causas de cada uno de los momentos o niveles de lesiones de tipo uropatía. Pues bien, si nosotros tenemos, déjeme un momentito, ya. Vamos a revisar cómo es que sucede la obstrucción del tramo común inferior. Eh, ya hemos visto las causas, ya hemos visto que se puede producir una obstrucción en la luz de la parte anatómica inferior, pero estamos en la etapa de compensación. Se obstruye la uretra, se obstruye la vejiga, y en un primer momento la etapa de compensación, en la que generalmente no hay síntomas ni signos, se debe a que comienza a haber una hiperplasia del músculo detrusor. Esto es que las trabéculas, las células y los elementos comienzan a dilatarse y transitoriamente compensan esa compresión, ¿no? Y por lo tanto la sintomatología, si lo hay, es mínima. En este momento, en la obstrucción del tramo común inferior, el vaciamiento sigue siendo incompleto. Disculpen, el vaciamiento sigue siendo completo. Normalmente la presión intravesical es de 30 a 40 milímetros de agua. Esto es normal. En este momento, a pesar de que todavía no hay sintomatología, ya la presión vesical comienza a aumentar entre 50 y 100 milímetros. Pero pudiera haber, acompañando en este elemento, etapa de compensación, una sensibilidad mayor vesical. Pudiera haber una disminución de la capacidad funcional, o sea, disminuye el umbral de deseo de emisión. Pudiera acompañarse en algunos momentos de polaquiuria, ya los términos de polaquiuria ya la conocen ustedes. Pudiera haber, en la forma evolutiva, síntomas irritativos, esto es, nos llevan a una urgencia miccional, también ya conocen la definición de urgencia miccional, y podría terminar en una urgencia que pudiera llevar a incontinencia. Esta es la evolución, pero lo que generalmente tenemos es que en esta etapa de compensación la sintomatología o no lo hay o es escasa. Por lo tanto, en este momento, la etapa de compensación, el tratamiento es conservador. En este mismo elemento que estamos hablando, la obstrucción del tramo común inferior, podemos pasar de esa etapa de compensación a una etapa de descompensación. Ha seguido avanzando la uropatía, las causas ya las dije inicialmente, y por lo tanto existe una prolongada obstrucción. Esa hiperplasia de la zona vesical comienza a tener sus límites y por lo tanto ese músculo detrusor comienza a agotarse. Hay agotamiento de ese músculo, como todo músculo se agota, y por lo tanto disminuye la capacidad contráctil. En ese momento, estoy hablando de etapa de descompensación, va a haber hipotonía vesical. Si lo llevamos al hecho de orinar de nuestros pacientes, el vaciamiento es incompleto porque va acumulándose en cada oportunidad un residuo postmiccional. Este residuo que va aumentando, que fue en un primer momento manejado por la hiperplasia del músculo detrusor de la vejiga, en este momento ya las cosas son más abigarradas, ya hay un problema de sintomatología más evidente y, por supuesto, puede haber una dificultad miccional. Esta dificultad miccional es porque ha disminuido la presión vesical. Recuerden ustedes que la capacidad contráctil ya se está agotando y por lo tanto el caudal con que se orina es menor.
puede asociarse también en este momento a una polaquiuria y en esta etapa de descompensación, seguimos hablando de la obstrucción del tramo común inferior, la incontinencia por rebasamiento comienza a aparecer. Esto es la pérdida muchas veces insensible de la orina. ¿Por qué? Porque existe ya el mecanismo de llenarse la vasija, que es en este caso la vejiga, y por rebosamiento comienza a orinar el paciente o la paciente. Pues bien, entonces hemos dicho que en la etapa de descompensación, haciendo un pequeño resumen, hay una obstrucción intrínseca, hay un agotamiento de la hiperplasia, ¿no? Hay una disminución de la capacidad contráctil y por lo tanto entramos en una hipotonía vesical que ya nos está haciendo orinar por rebosamiento, ¿no? La uropatía comienza a aumentar y la orina comienza a subir a través de los uréteres. La éstasis urinaria que se produce hace que la orina se estanque en los uréteres y esto comienza a subir de nivel. Entonces, en este momento puede haber un aumento de la presión intravesical debido a una hidronefrosis. Ya hemos dado la definición de lo que es hidronefrosis. En este momento, ese residuo postmisional que pasaba inaparentemente asintomático, ya comienza a hacerse sintomático porque ese residuo comienza a ser capacidad aumentada y que no tiene cómo diluirse dentro de la vejiga. Este es el momento en la que existe la urgencia de atención del paciente. El paciente no micciona, está en oliguria y anuria, el dolor es intenso y es una emergencia. Llega el paciente a la zona de triaje de emergencia, el médico lo escucha y examina. Y lo que va a tener en ese momento es una vejiga aumentada de tamaño que en la zona suprapúbica que pudiera parecer un globo vesical. En este momento, el tratamiento de urgencia es colocar una sonda uretral. En otros casos, cuando nosotros queremos valorar la orina, y si la usamos en forma de sonda vesical o la orina de la uretra, pudiera contaminarse. En, en muchos casos colocamos una sonda suprapúbica para tener un residuo aséptico y nos permite hacer un examen de orina más adecuado sin la contaminación propia de la uretra. Acá tienen ustedes un equipo para poder valorar la obstrucción inferior, la fuerza, la contracción vesical, la forma como el chorro sale a través de la uretra, está gravicado en la parte negra, que es la parte normal. Después tenemos nosotros, cuando en la primera etapa de compensación, vean ustedes la hipertrofia benigna de próstata, que es más frecuentemente lo que produce, tiene una disminución de la contracción, se ve en este oscilómetro, ¿no? Y finalmente, cuando se pierde totalmente la contracción vesical, cómo es que esta cae tremendamente. Lógicamente, estos elementos de juicio instrumental se realizan en el servicio de urología, ¿no? En la que se valora a través de instrumentos, ¿no? Hay una subespecialidad en la urología, la urodinamia vesical o la urodinamia urológica, que nos permite justamente tener en cuenta estos elementos de juicio. Importante es hacer una diferenciación de lo que es la polaquiuria en la fase de compensación y en la fase de descompensación. Recuerden ustedes que la polaquiuria, ¿no? Desde el punto de vista semiológico, es la necesidad de orinar, ¿no? Habiendo recientemente terminado, abre el caño y no gotea nada. O gotea algunas gotas de, valga la redundancia, de orina, ¿no? Y cierra nuevamente. Se levanta el paciente, camina unos metros y otra vez tiene la sensación de orinar. Abre y orina poquísimo.
polaquiuria, ¿no? Esto es justamente, hablando ya en buen romance, la disminución de la capacidad funcional, deseo precoz de la misión, misión rápida y fácil y urgente. Pero es en la fase de compensación. En la fase de descompensación, la polaquiuria es más abigarrada. Como la vejiga no se determina de llenar antes de comenzar nuevamente a vaciarse, entonces cada vez la misión se hace más difícil, el chorro se hace débil y aumenta de volumen la vejiga. Entonces, una forma de diferenciar la polaquiuria en compensación y en descompensación sería el que estamos definiendo. Eh, Cuando se habla de obstrucción del tramo superior, ya hemos terminado con la patología, la signología y los elementos de juicio de lo que es la obstrucción del tramo inferior. Vamos a hablar ahora del tramo superior, uréteres y riñón. Pues bien, eh, la incidencia de esta patología de tramo superior está dado entre 166 a 200 pacientes por cada 100.000 habitantes año. ¿Por qué ponemos esta cifra? Porque lo que queremos evidenciar es que pacientes hay. El problema de uropatía obstructiva es un problema de salud pública, es un problema mayormente en varones. Y el problema sencillamente es tremendamente severo. ¿Por qué? Porque nos acompaña hacia lo que es la hidronefrosis, nos acompaña a lo que es la insuficiencia renal aguda, nos acompaña a lo que es la insuficiencia renal crónica. Y por lo tanto se produce un daño renal, es decir, la destrucción del parénquima renal. Desde el punto de vista semiológico, hay una elevación de la presión ureteral y calicial, hay un descenso del flujo plasmático renal. Recuerden ustedes que el flujo plasmático renal, o sea, lo que el riñón acepta de más o menos 650, 700 centímetros cúbicos de sangre que nuestro cuerpo aporta hacia el riñón, solamente recibe la cuarta parte, ¿no? Más o menos 125 mililitros. Es lo que normalmente se filtra. De todo el aporte que recibe la arteria renal o a través de la arteria renal, el riñón solamente soporta una cuarta parte. Pues bien, este 125 mililitros por minuto también disminuye, disminuye el filtrado glomerular y por lo tanto esto se debe a que hay una isquemia, una atrofia y una necrosis papilar, es decir, el parénquima renal comienza a sufrir los daños. Las células T y los macrófagos, en un estudio histopatológico se observa que infiltran el parénquima renal. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la patología semiológica, ¿no? Entonces veremos que hay una hipertrofia, una hiperplasia y una sustitución de tejido conectivo en este riñón. Observamos la dilatación tubular, la lesión glomerular, ¿no? En 28 días se hace eh, ya no mejorable. Hay un adelgazamiento de la zona medular del riñón, ¿no? Y las lesiones vasculares comienzan a aparecer. Estamos hablando todo lo que es la patología a nivel de la obstrucción del tramo superior, esto es la obstrucción renal. Eh, los seres humanos no pueden ser sometidos a, a investigaciones, por lo tanto no tenemos mayormente estudios de cómo pudiera suceder una obstrucción ureteral, ¿no? O una lesión papilar. Pero sí se han hecho estudios en animales, en perros. En perros se ha hecho la clampación, o sea,
Se ha clampado los uréteres y se ha visto cómo responde, ¿no? Los daños que se pueden revisar. Se sabe que si nosotros clampamos por 2 semanas los uréteres de un perro, ambos uréteres, ¿no? Y desenclampamos a las 2 semanas, la recuperación de ese parénquima pulmonar es completo. A las 3 semanas, estoy hablando de la clampación que se hace a los uréteres de un perrito, ¿no? El 46%, ¿no? Solamente es funcional. A las 4 semanas, 35%. A las 6 semanas, anulación definitiva. Ya no hay parénquima renal. Lo que podemos decir en los seres humanos es que la capacidad de recuperación es mejor. Hay evidencia que recupera más fácilmente, pero se ha descrito que si nosotros no logramos desaparecer la obstrucción pielocalicial ureteral, a las 69 días, ¿no? Esta obstrucción puede ser completa. El diagnóstico de la obstrucción del tramo superior, esto es decir, la obstrucción renal, ¿no? Se hace mediante la ecografía, mediante la urografía intravenosa, ¿no? Mediante la gamografía renal, y todos estos lo que nos llevan a valorar es la funcionabilidad del parénquima, de los glomérulos, para valorar la función renal propiamente dicha. En qué estado ha quedado después de una uropatía obstructiva superior. Si hacemos un estudio anatomopatológico del riñón destruido, veremos que hay una rotura del fornix. Vamos a ver que el reflujo pielo-linfático es evidente, vemos que el reflujo pielo-venoso es evidente, ¿no? Y que las células del parénquima, ¿no? Han ido de una hipertrofia a una hiperplasia. En esto me refiero, lo último me refiero a la vejiga. Eh, la uropatía obstructiva puede tener diferentes manifestaciones clínicas. En hombres y en mujeres, lo evidente es que un cálculo renal que puede ubicarse en cualquier tramo del tracto superior, produce un cólico nefrítico. Inicialmente, un cálculo puede pasar asintomático. Si es asintomático, todavía el mal es mayor, porque al ser asintomático, la pérdida del parénquima renal puede ser también mayor. Podemos llegar inclusive a perder toda la unidad renal, o sea, un riñón. Pero el cólico nefrítico nos lleva justamente a valorar que ha habido una obstrucción y buscamos justamente ubicar la causa. Cuando hemos destruido los túbulos pielocaliciales, lo que vamos a llevar es que la orina va a ser abundante, esto se produce una poliuria, ¿no? En la cual se ha desobstruido la zona, ¿no? Hay incremento de la excreción de sodio, de potasio, magnesio y calcio en cantidades mm, anteriormente no dosables, ¿no? Hay alteración hidroelectrolítica, ¿no? Esta alteración en el tiempo, después de la mejoría aparente, se autolimita. Y por supuesto, hay una respuesta fisiológica con el volumen extracelular muy expandido. Esto es, la obstrucción y retención sanguínea lo podemos evidenciar al tomar el dosaje de urea y creatinina. Desde el punto de vista clínico, pudiera haber hematuria, ¿no? Una hematuria que es observable por la lesión que producen los cálculos al pasar o migrar a través de los túbulos. El tratamiento inicial de este tipo de problemas es colocar una sonda uretral o suprapúbica, como lo definimos anteriormente, ¿no? Y la valoración es qué hacer con el tratamiento final del mismo.
Vamos a pasar a valorar la parte semiológica de cómo un cálculo renoureteral puede ser valorado preguntando al paciente la migración del dolor. Si ustedes tienen la primera imagen, verán que el dolor se produce en la región lumbar. Asumamos que es en la región lumbar izquierda. Miren ustedes la migración que produce del dolor. Es un dolor migrante de la región lumbar izquierda hasta la región anterior, llegando hasta la zona vesical y pudiendo llegar inclusive a la uretra. En este caso, la faja es supero inferior, ¿no? Superior en la zona lumbar e inferior en la zona anterior púbica. Esta es la imagen de una persona que llega a la emergencia. El dolor es tan intenso, se agarra con la mano del mismo lado de la lesión y puede producirse porque es rasgado en la luz ureteral. Recordemos que de acuerdo a los puntos renoureterales superior, medio e inferior, ¿no? El superior está, ya ustedes saben, a nivel de la salida del riñón, que en ese momento es retroperitoneal y que semiológicamente está en el borde externo de los rectos del abdomen a nivel del ombligo, primera curvatura fisiológica del uréter en el camino hacia la vejiga, ¿no? El segundo eh, punto renouteral es justamente la cobertura que se produce a mitad de camino entre el pubis, ¿no? Y el ombligo. A mitad de camino, también en el borde externo de los rectos, se produce o está el punto renoureteral medio, derecho e izquierdo. Y finalmente el punto renoureteral inferior está en la región posterior de la vejiga, por donde ingresan los uréteres, produciéndose la tercera curvatura. Estas curvaturas que mecánicamente disminuyen la luz de los uréteres no permitirán pasar pues, a los cálculos de mayor tamaño, dejando pasar quizás a los elementos más pequeños. Pero esa migración del cálculo es lo que produce el dolor intenso que conocemos como cólico nefrítico. El cólico nefrítico es un dolor muy intenso que si hacemos nosotros la puño-percusión lumbar, despierta exageradamente el dolor que conlleva, como está en esta figura, ¿no? Puede llevar al desmayo, a la pérdida de la conciencia. Por eso, en diagnósticos clínicos de migración de cálculos renoureterales, el examen de puño-percusión lumbar está abolido. En esta imagen, lo que les contaba, ¿no? Lo que les contaba los puntos renoureterales superior, medio e inferior, ¿no? En la lámina de la izquierda, en el lado derecho, cómo, ¿no? El dolor puede ser fijo a nivel parenquimal o retrolumbar y cómo puede ir en faja hacia la región anterior de acuerdo a cómo migre el cálculo. Acá están, en esta imagen, en el lado izquierdo, ustedes observan la piedrita del cálculo en los niveles de las curvaturas, ¿no? Y cómo el dolor lumbar puede estar relacionado justamente con el inicio de la migración del cálculo. Esto es muy importante para hacer semiología y para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Acá tienen el punto renouteral medio, acá está en la otra imagen, ¿no? Cómo está migrando de la región lumbar a la región anterior, en, en faja inferior, ¿no? La dilatación en el tercio medio, en el punto renouteral medio, los puntos dolorosos que podemos encontrar en el camino, cómo va produciéndose. Generalmente el paciente nos cuenta
lo que está sucediendo desde el punto de vista del dolor. Pues bien, todo eso que les he contado lo llevamos a un resumen. Síntomas clínicos sugerentes de litiasis vesical: el olor hipogástrico y el sangrado, la hematuria franca, observable visiblemente, ¿no? Que incrementa y aumenta con el movimiento. Las hematurias que pueden aparecer después del ejercicio de evolución prolongada, ¿no? La interrupción de un chorro de orina, esto es por la obstrucción que sucede, inclusive, ¿no? Puede producirse cuando el cálculo está migrando y ha pasado a la vejiga, ya está en la uretra y puede haber los problemas que les cuento. Y un paciente que puede venir por diferentes momentos de cólico renal, o sea, un cólico renal reiterativo, recurrente, que inicialmente era el dolor pasaba, migraba, pero recuperaba el paciente y que ahora viene porque ese dolor ya es insoportable y es permanente. Eso es cálculos o cólicos renales o renuretrales. Vamos a pasar a la última parte de esta reunión, que está en relación al síndrome prostático. El síndrome prostático, lógicamente que se ve en los varones, el concepto es el siguiente. El concepto de este problema es que se caracteriza por el crecimiento benigno, ojo, benigno del tejido prostático. Este crecimiento del tejido prostático ocasiona la destrucción en la salida de la orina a nivel del tracto urinario inferior. La obstrucción justamente sucede y puede pasar algunas fases. Se describe tres fases, disculpe, tres fases. Uno, cuando el componente es mecánico, todavía existe una actividad contráctil de la vejiga, es muy bueno. Después tenemos el componente dinámico, en que aumenta el tono del músculo liso de la vejiga, aumenta el tono del cuello vesical y finalmente el componente vesical, donde se puede producir contracciones involuntarias del músculo detrusor. Esa es la evolución en este problema prostático. Desde el punto de vista epidemiológico, eh, las personas pueden comenzar a tener evidencia de la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Que nos va a llevar a una uropatía obstructiva desde más o menos los 40 años de edad. Lógicamente, pues si nos vamos y retrocedemos más hasta los 35 o 30 años, pudiéramos tener algunas patologías de frecuencia menor. Pero después de los 40 años, ya los hombres tenemos esa marcación de que el crecimiento prostático comienza a suceder. Y se sabe que cuando ya estamos en la sexta década de la vida, el 50%, ¿no?, de los problemas prostáticos comienzan a valorar. Y el 90% de las uropatías obstructivas, desde el punto de vista de hiperplasia prostática, ¿no?, se encuentra en los mayores de 80 años. Entonces, sí o sí, el hombre de todas maneras va a tener problemas de crecimiento prostático y dependerá del manejo que se tenga desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista farmacológico o quirúrgico para evitar que los problemas sucedan y que, llegado el momento, esto se convierta en una uropatía obstructiva. Hay algunos factores de riesgo. Se dice que el varón comienza a tener sintomatología después de los 50 años, ¿no?, que la mayor incidencia de hiperplasia benigna de próstata se produce en la raza negra y menor en las razas amarillas o orientales, ¿no? Existen factores hereditarios, padres prostáticos, hijos prostáticos. Existen factores hormonales, en la cual si existe un desequilibrio entre los andrógenos y los estrógenos, esto aumenta el crecimiento prostático.
¿Y por qué estrógenos? Los varones producimos estrógenos también, ¿no? Esto se produce a nivel de las glándulas suprarrenales, eso debemos recordarlo, ¿no? La obesidad y la dieta rica en grasas saturadas también aumentan la incidencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que si nosotros pasamos a ser vegetarianos o de consumimos carotenos y otros elementos de tipo vegetal, disminuye las posibilidades desde el punto de vista dietético, desde el punto de vista del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Es muy importante. La clínica la hemos dado en la clínica general de la neuropatía obstructiva, pero es importante decir que los síntomas y los signos dependerán del crecimiento prostático para que sean mayor o menor los grados que se producen, y esto también estará asociada al menor o mayor grado de obstrucción que puedan ocurrir en esta causa de neuropatía obstructiva. Eh, Como habíamos conversado en la parte de neuropatía obstructivas, va a haber síntomas de vaciado o obstructivos, habrá síntomas de llenados o irritativos, los obstructivos e irritativos. Acá tenemos un cuadrito en forma comparativa, ¿no? La sintomatología obstructiva y la sintomatología irritativa. Obstructivos, dificultad inicial, chorro débil, lento, goteo permisional, micción intermitente, vaciado incompleto. En los irritativos van a simular, van a simular una infección urinaria baja, urgencia miccional, polaquiuria, nicturia, dolor suprapúbico, incontinencia urinaria. Recuerden que el término nicturia es la inversión del ritmo urinario. Esto quiere decir que más orino de noche que de día. Nicturia. El diagnóstico de la uropatía obstructiva por el prostatismo crónico en hombres, valga la analogía, se hace de acuerdo a una adecuada anamnesis, a una exploración física que comprende el tacto rectal. Todavía estamos a tiempo, si sus profesores no le han enseñado el tacto rectal, la metodología, pídanselo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestros alumnos y eh, darles los datos fundamentales para que sea una adecuada TR, tacto rectal. Pruebas de laboratorio y pruebas complementarias. La anamnesis ya la hemos conversado, eso es muy importante, ¿no? La Seguridad Social ha hecho un cuestionario que sigue vigente para valorar e identificar los síntomas y signos y cómo repercuten justamente en la uropatía obstructiva desde el punto de vista prostático, ¿no? Eh, Se toma leve de 0 a 7 puntos, moderada de 8 a 19 puntos, graves de 20 a 35 puntos. Esos puntajes se dan justamente de acuerdo a la sintomatología y signología de la anamnesis y el examen físico. El tacto rectal se dejó de hacer o se puso en evidencia menor porque aparecieron otros elementos como son la ecografía prostática, como es el valorar el PSA para valorar el cáncer de próstata, y se pensó que ya no era necesario hacer este examen. Posteriormente, en estos últimos años, se ha vuelto a tener en este examen como evidencia mucho mejor de lo que creíamos antes, ¿no? Y por lo tanto el tacto rectal ha regresado a tener vigencia, sobre todo para valorar tamaño, para valorar y diferenciar con cáncer de próstata. Les decía, el PSA elevado encima de 4 nos llama la atención porque nos orienta fácilmente a pensar en cáncer de próstata. Menor de 4 pero mayor de 1 nos está diciendo que hagamos con mayor frecuencia el estudio.
Y por lo tanto, este examen de laboratorio es muy importante en la actualidad para destacar y hacer diagnóstico diferencial de eh, prostatismo, aumento de la próstata, ¿no? Hipertrofia de próstata y cáncer. Ok, esto es lo que queríamos conversar con todos ustedes en relación a lo que es la uropatía obstructiva, en relación a su fundamento de lo que es conocer el mismo y recordar que la uropatía obstructiva, ¿no?, evolutiva nos puede llevar a lo que es la insuficiencia renal crónica y causas de muchos problemas renales y pérdida de la función renal y causas muchas veces de trasplantes. Muy bien, creo que es lo que queríamos conversar con ustedes. Estamos terminando exacto 45 minutos que les había dicho al delegado